Me espera en línea, lo he hecho esperar un minutito. Daniel Kipper lo tengo en línea. Daniel, buenas tardes, mi amigo, aquí Juan Alejandro Peirú. ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Fernando, Alejandro. Bueno, a ver, Leo, antes que nada, vayamos a lo nuestro, a lo más cálido, después nos metemos en la política, la economía. ¿Hay preocupaciones así? Usted que es un hombre que está hoy no está ahí en la no es dirigente, digamos, pero ¿hay preocupación en River, pero es un hombre muy cercano a la institución, por el tema de la falta de un sponsor a pocos días del vencimiento del principal anunciante de la camiseta? ¿Y algo de eso es cierto? ¿El periodismo exagera? ¿Qué sabe usted, Daniel? En lo personal creo que está exagerando el periodismo. Es decir, River tiene siempre posibilidades de tener varios interesados en promocionar y ser sponsor de nuestra camiseta, y por cantidades muy importantes. Que de pronto sea sano tener esto cerrado con antelación suficiente, es verdad. Que de pronto la situación económica del país genere turbulencia también en este tipo de decisiones, no deja de ser cierto. Pero no tengo duda que River va a llegar a un excelente acuerdo. En lo personal, yo siempre sugerí llamar a licitación para que todos los interesados en participar lo hagan y que gane el que más dinero oferte. Esto no se hace nunca, sí. Esto no se hace nunca, lamentablemente. Es contratación directa, digamos. Es siempre contratación Adidas directa. me da tanto, Banco Francés me da tanto, Movistar me da tanto, el que más me gusta, el que más paga, en teoría, cerré. Pero no tenga duda que la mejor publicidad es en la camiseta de River, porque aparece en todos lados. Aparece los días de partido en televisión, los días de entrenamiento también aparecen en los diarios, en la televisión. Ustedes, los periodistas radiales, viven hablando de nuestro club y inevitablemente terminan mencionando y haciendo referencia a las marcas que promocionan en la camiseta. Bien. Bueno, lo voy a tener en piso, se ha comprometido, estoy muy contento de traerlo. El jueves que viene vamos a estar aquí en piso, ¿no? Así que podemos charlar un poquito más largo y tendido, desde el panorama también, porque es muy activo, recordemos, ¿no? Daniel está ahí en la cuenta en Twitter, es @KipperDaniel, ¿no? Esa es mi cuenta. @KipperDaniel, primero el apellido, lo tenemos muy activo, así que lo haremos opinar acá un poco más tranquilo, más relajado, se sentará junto a lo desagradable, quizás es que se tenga que compartir acá el micrófono con Peirú, pero bueno. Yo soy de River, Kipper, y este hombre no. Yo soy de River, ¿cómo que no? Es de River, pero no merece serlo. Así me tratan. Digo, ahí está. El país es de River. Ahí el país es de River, muy bien. Ahí podremos hablar más tranquilos, un poco más en contexto, digamos, porque Daniel es muy activo, lo digo en las redes sociales y demás, lo pueden ver. Ahora lo llevo un poco más a algo más puntual. El tema, así como tratamos en su momento el tema de reforma laboral en el Congreso, si correspondía, hablamos la semana pasada de que el Congreso tomara parte en el tema del endeudamiento, el acuerdo con el fondo y demás. Ahora con el tema tarifario. Se ha manifestado, hoy justamente Macri tenía previsto un encuentro con el gobernador de Córdoba, Schiaretti, se ha manifestado el gobernador mediterráneo en contra de que el Congreso pueda tratar el tema tarifas, que está ahí al borde de convertir en ley en el Senado, se demora aparentemente un poquito más, pero no hay tutía y seguramente en 15, 20 días será traspaso por comisiones, será ley, el presidente, el capitán Beto, aparecerá ahí. ¿Corresponde, tiene facultades el Congreso para tratar en materia tarifaria? En verdad me estás haciendo una pregunta con prejuicio. A ver. Y ahora te voy a explicar por qué, pero voy a responderte primero. ¿Cómo no? El Congreso tiene facultades para fijar el marco regulatorio y el Poder Ejecutivo tiene facultades para fijar la tarifa. Con esto respondo puntualmente lo que vos me preguntás. Sí. Pero mi pregunta hacia vos, Fernando. ¿Estamos discutiendo tarifas o se está discutiendo algo distinto? ¿Qué es la tarifa primero? Sí, bueno, la tarifa es... Yo creo, a ver, me pregunto a mí honestamente, yo creo que se está discutiendo, y están en todo su derecho, ¿no? Se está discutiendo poder, se está discutiendo pegarle un golpe al gobierno, un golpe no porque suena fuerte, bueno, meterle un gol al gobierno y obligar a Macri al veto, digamos. Porque, a ver, y lo he hablado fuera de micrófono y va a opinar seguramente en un ratito Alejandro. Bueno, el mismo Alejandro me das una respuesta política, pero yo te hablo desde el punto de vista jurídico. No, bueno, lo jurídico lo dijo usted, yo lo jurídico no entro, por eso. Bueno, desde el punto de vista jurídico me interesa tanto el nomen juris, que lo otorguen en este caso, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, sino la realidad económica. Y la realidad económica nos indica que la tarifa se basa siempre, para ser tarifa, entre el costo de producción y una ganancia razonable que debe
tener aquel que brinda el servicio público. Yo te pregunto, ¿cuál es el costo de producción del gas en Boca de Pozo? No se sabe. Pregunta que hizo Gioja en comisión y no respondió Aranguren. Sí. Al ministro Aranguren. Perú, acá cada programa por medio tira ese mismo. Yo he hablado largo y tendido de ese tema acá. Es un problema de intereses, no de costos. Es decir, si no tenemos el costo, no podemos hablar de tarifa, sino que estamos hablando quizás de algo totalmente distinto, que es de impuesto. Sí. Perdón, no es un impuesto, es un subsidio. No, aparte hay el tema subsidio. Son los tres vocablos que tenemos que utilizar en este diálogo. A ver. Tarifa, impuestos y subsidios. Ajá. Si el Estado Nacional saca dinero del bolsillo, por lo que fuera, si no es contraprestación de un costo que uno usufructúa por el uso de un servicio determinado, eso es en principio un impuesto, tiene una carga tributaria evidente. Entonces, si no está vinculado el costo a lo que uno paga, te voy a dar un ejemplo, el agua. A mí me llegan facturas de AISA enormes, en función de los metros de mi casa. Sí. Pero en mi casa hoy vivimos menos personas que originalmente vivíamos, porque los chicos crecen y hay menor consumo en su vida y hay menor consumo. Sí. Yo sigo pagando exactamente lo mismo. Claro, porque es por metro. No, por metro. Es por metro, no es. Entonces, si es por metro, es lo mismo que bienes personales, claro. O que el impuesto inmobiliario o el ABL que me está cobrando la ciudad. Hay un componente tributario. Y todo lo que tiene que ver con tributos es materia del Congreso Nacional. Sí. Es más, y debe tener su origen en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Y quién debe dar subsidios? Que bien señalaba Alejandro, también se está discutiendo, no tanto la tarifa, sino el aporte que hace el Tesoro Nacional al cual para soportar este costo tarifario. Y esto le corresponde también al Congreso, en función del artículo 75, inciso octavo de la Constitución reformada, porque es el Congreso quien dicta el presupuesto cada año. Entonces, date cuenta que ¿dónde está el prejuicio que te señalaba? Una pregunta es, ¿a quién le corresponden las tarifas? Sí, las tarifas al Poder Ejecutivo, ahora los subsidios y los tributos al Poder Legislativo. Entonces, en la medida en que no sepamos sobre qué estamos discutiendo y no lo podemos saber sin tener definidos los costos, yo te digo que el Congreso de la Nación puede intervenir en este tema. Ahora, un tema, y lo hemos hablado fuera de micrófono con Alejandro. A ver, suena, todo es discutible, todo es político también, digamos, esto de que solamente el ajuste pase por un índice de variación salarial, etcétera, se pueda bajar el IVA y demás. Lo que suena mucho más polémico, querramos llamar, todo es fruto de análisis e interpretación, ¿no? Pero digo, en cierta mirada, y esta me la transmitía justamente Alejandro fuera de micrófono, tenemos una charla fuera de aire, lo que suena más arreversado, más complejo, y también desde el punto de vista legal, y cómo retrotraer es esto, porque la otra parte del proyecto es retrotraer tarifas a noviembre del año pasado. Sí. ¿No? ¿Estamos de acuerdo, Alejandro, lo que estoy diciendo hasta acá? Sí. Sí. Bueno, eso ¿usted cómo lo ve, Daniel? O sea, divido en dos partes, ¿no? Uno es cómo va a ser el aumento a partir de ahora, y lo que puede generar más polémica, más complicaciones, retrotraer, y también con el tema jurídico y demás, esta aplicación que ya hubo, retrotraer tarifas a noviembre del año pasado. Pues si lo consideramos que es un componente tributario, que tiene aspectos tributarios indudables, es facultad del Congreso hacerlo. Entonces no habría inconvenientes desde el punto de vista jurídico. Si consideramos que es un subsidio, también es facultad del Congreso, no habría inconveniente. El tema es que no están poniéndose sobre la mesa todos los elementos necesarios para que haya un debate serio, responsable y adulto en la sociedad argentina. Cuando el ministro Aranguren decide ocultar los costos de Boca de Pozo, está ya alterando toda la discusión. Si vos lees un informe que publica Energas sobre cómo se llega al tarifario actual a partir de la resolución 131 del 2017, te das cuenta que toman un valor de referencia que no deja de ser un valor hipotético de algo más de $7 el millón de BTU. 7.50. Sí, algo más de 7.50.
Según preguntaba Gioja a Aranguren, YPF había declarado en Estados Unidos ante la SEC un valor de $1.09. Esa diferencia entre los 7.50 y el 1.9 que declaró YPF te está dando un margen de una exacción en el bolsillo de la gente que no está justificada en los costos de producción. Y esto desnaturaliza el carácter de tarifa para transformarlo en impuesto. Entonces, ¿puedo aclarar que un par de cosas? ¿Agregar un par de cosas? Los 7.50 fue un acuerdo, en realidad, bastante viejo. Lo hizo Cristina Kirchner en Houston. Uh-huh. Se habló de eso, después no sé si se puso en funcionamiento. Y se refería específicamente al shale gas, para la extracción de gas con fracturas en Loma de la Lata, con el justificativo de que era una tecnología nueva, complicado, etcétera, etcétera. El gobierno mantiene ese monto, lo trató de defender, ¿cómo se llama? Roca, no, la gente de Roca, de la empresa, de Techint. El presidente, el gerente general de Techint lo trató de defender diciendo, bueno, tenemos mucha infraestructura que poner, punto, pero eso es shale gas. El ministro decidió que se incorporara a la misma tarifa otro tipo de gas, que es el tight gas, que no tiene el mismo costo de extracción que el otro, y lo decidió dedo a mano. Y les preguntó a las empresas qué porcentaje están sacando ustedes en vez de gas convencional de tight gas, y el 30% de las empresas dijeron nosotros, y entonces esos también tienen 7.50. A los demás le toca 4, que tiene que ver con el precio de importación, cosa que tampoco refleja los costos. Bueno, pero vos fijate que ahí te encontrás con el artículo 42 está claro. De la ley 24.076, que es el marco regulatorio, que impide trasladarle a un consumidor los costos del servicio dado a otros. Uh-huh. La que fue clara en este punto fue Graciela Camaño, cuando empezó a hablar de los costos de producción y de los distintos fuentes que existen en la Argentina, donde está señalando que es lo que vos bien no sabes, me acotás, que es un valor arbitrario. Y al ser un valor arbitrario, aunque lo llamen tarifa, no es tarifa, es impuesto. Tiene un componente tributario. Está bien, estoy de acuerdo. Y entonces, si tiene un componente tributario, es facultad del Congreso. Y el Poder Judicial debería intervenir en este tema para declarar que es nulo ese impuesto que nos está llegando vía factura. Porque es facultad del Congreso, del Poder Judicial, velar por la constitucionalidad de los actos de gobierno, de las leyes y resoluciones que se dictan en consecuencia. Y es esto lo que en la Argentina, lamentablemente, tenemos que superar con una discusión honesta, abierta y adulta. Y esto supone poner todos los números arriba de la mesa. Las audiencias públicas fueron una parodia de debate, no fueron un debate. Bueno, pero ahí se perdió la oportunidad en todo caso, por las audiencias. Bueno, y eso no admitió que se profundizara la discusión, Aranguren, ¿eh? ¿No admitió la audiencia pública? No, hizo pero lo mismo que anotados y... hizo lo mismo en la audiencia pública que hizo con Gioja en la Cámara de Senadores. En una comisión de senadores. La comisión. Sí. Entonces... diputado, Gioja, pero diputado. Date cuenta que estamos en un marco jurídico complejo. De por sí es complejo el tema económico, el tema de establecer los costos, claro. El tema de llegar a trasladar esto a las distintas regiones del país, y esto además nos agrega una situación jurídica muy compleja. No sería de sorprendernos que algún fallo diga el día de mañana es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, no le corresponde al Congreso, y tampoco nos puede sorprender que surjan fallos que digan esto es un impuesto encubierto y por lo tanto es inconstitucional. Perdón, vos tenés otro tema, en esas tarifas, en las tarifas de electricidad y en las tarifas de gas, vos tenés otro tema relacionado con eso, que son los costos de distribución. Las empresas informan cuál es
las empresas de Nore, de Sur, ¿no? Dicen Sí. cuál es su costo de distribución y el gobierno las aceptó sin auditarlas. Sí, Puede ser ley, que la se ley toma hacía. en cuenta los costos de producción y los costos de transporte. Así es. Las empresas de transporte han informado su costo, pero no fueron auditados, como bien señalás. Pero nadie los controla, Eh. que a mí me sirve. Sí, de terror. Sí, sí, yo digo tanto, Bueno, claro. Sí, yo digo tanto. sí. Por último, Pero sí. en ese yo digo tanto, uno puede entender, al menos desde el punto de vista jurídico, que esté reflejando la realidad económica. Por supuesto, Salvo, puede. salvo Sí, que, sí, sí. salvo que uno presuma que estén mintiendo. Sí, claro. Pero en el caso del costo en boca de pozo, No. es Ah, el propio sí. ministro Sí, el que sí, nos sí, dice claro. que es un valor arbitrario que fijo en base a mi criterio personal o criterio político, etcétera, etcétera. Y además hay un dato que, yo leyendo este informe de Energas y algunos comentarios del ministro, que me llaman la atención. A ver. Los subsidios anualizados, informa este gobierno, que fueron aproximadamente 2.300 millones de dólares. En el año 2015 dicen que alcanzaron un pico de unos 5.000 millones de dólares. Obviamente son números significativos y que escapan a veces a nuestra imaginación. Pero nosotros vemos que en los últimos 2 meses se jugaron 11.000 millones de dólares de reserva para mantener un tipo de cambio y beneficiar la fuga de capitales del país. Entonces, ¿dónde está el criterio económico que utiliza el actual gobierno para atender los problemas sociales? Vos hablabas hace un rato que el presupuesto nacional tiene un 49% en gasto social, lo que es verdad. También tiene un 14% para pagar los servicios de la deuda. Sí. Es decir, que hay otras formas de dirigir e implementar el presupuesto para que no duela tanto en el bolsillo de la gente los cambios tarifarios y tener un presupuesto equilibrado. El Banco Central el otro día otorgó nuevamente un 40% de tasa de interés. Yo Sí. pregunto, ¿dónde salen los fondos? Pues de algún lado salen ese 40% de interés. Con eso podemos también usarlos para las tarifas y no para pagarle a acreedores para que renueven sus transevacas. Sí. Es decir, que aquí falta una discusión seria y profunda sobre el país que queremos. Sí. Aquí parece que el gobierno está empeñado en política de ajuste, que en definitiva el presupuesto nacional es como el presupuesto familiar, nos decía ayer el presidente Macri. Yo te diría que con este principio coincido. Y cuando debo ajustar mi presupuesto familiar, sé que hay rublos que no toco. Mis hijos van a comer todos los días 4 veces al día. Sí. Trasladados al país, yo te diría, jubilados, personas con discapacidades y niñez no se tocan. Por el contrario, tenemos que elevar su nivel de vida a posiciones saludables, mínimas y dignas. Sí. Entonces empezamos a tocar. Yo lo primero que hice cuando tuve que hacer un ajuste personal, vi cuánto me cobraban los bancos de gastos, comisiones, tasas de interés, y le dije a mi mujer, rompemos las tarjetas, nos quedamos con una. Nosotros en el país seguimos financiándonos a través de acreedores Sí. que cada vez nos ponen tasas más altas. Entonces hagamos una discusión seria sobre el modelo de país que queremos. Bien. Y aquí viene un poco del tema jurídico, ¿no? No, perfecto. Y un poco hacia adelante es lo que vamos a estar hablando más globalmente y conceptualmente el jueves que viene aquí en estudios, que será un gusto, Daniel. Bueno, nos vemos en esa cita el jueves aquí en Piso. Daniel, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Gracias a vos, Fernando. Un abrazo. Chao, Daniel. Daniel Kipper aquí en Construcción Plural. Bueno, nos pasamos.